Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de viernes. Como ya desde hace unos años estamos ya listos para comenzar. Mi nombre es César Eduardo Belmonte Ríos y bueno, pues tengo el gusto de acompañarles esta mañana de viernes, esta mañana fría de viernes. Antes que otra cosa, también quiero desearles a todas y a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, un feliz año 2025 y que, bueno, pues vengan cosas buenas para todos nosotros. Pues hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante dentro, no solamente dentro del deporte, del deporte cobra una importancia fundamental en el rendimiento de las y los deportistas, sino bueno, también en general para nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con las técnicas de relajación. Pues las técnicas de relajación, creo que todos quienes estamos aquí hemos escuchado alguna vez hablar acerca de las técnicas de relajación, qué son, para qué sirven las técnicas de relajación y sobre todo saber para qué, cómo podemos usarlas. Hay una parte muy importante en el deporte, que generalmente podemos tener esta información general en donde podemos decir, bueno, ¿para qué me sirve una técnica de relajación? ¿Para qué me sirve relajarme dentro de la competencia deportiva, dentro de los entrenamientos deportivos, dentro de las pruebas deportivas? Que a veces, pues, el estrés, la ansiedad son, pues, voy a decirlo así, enemigos importantes dentro del rendimiento. Entonces, pues obviamente las técnicas de relajación, la relajación como tal, viene a dar respuesta justamente a esto, ¿no? En donde nosotros podamos relajarnos, podemos estar en un estado óptimo de rendimiento y bueno, pues obviamente todo nos fluya de mejor manera. Y bueno, para esto entonces voy a compartirles una presentación. Eh, Esta presentación que estamos aquí. Bien, pues vamos a iniciar sin mayor preámbulo, porque pues obviamente la temática da mucho, ¿no? Y podemos aquí estar un buen rato de la mañana platicando acerca de esto. Bien, pues como ya les dije, mi nombre es César Eduardo Belmonte Ríos, soy psicólogo académico del Centro de Estudios del Deporte, integrante del CAPIDE y también coach de fútbol americano. Entonces, bueno, vamos a compartir esto, vamos a tratar, incluso quiero tratar de compartirles toda la experiencia que he tenido a lo largo de este tiempo, tanto como académico como psicólogo del deporte aquí en nuestra Universidad Nacional. Muy bien, pues vamos a empezar, obviamente, ¿sí? Saber son las técnicas de relajación. Ahorita, por ejemplo, podemos hablar mucho acerca de esto de relájate, ¿no? Los entrenadores generalmente hablamos de la relajación, eh, pues de manera muy cotidiana, ¿no? Relájate, ya relájate, por favor, ya bien las cosas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver exactamente esto de las técnicas de relajación en el deporte? Son métodos y prácticas diseñadas para reducir el estrés, la tensión física y mental. Entonces, aquí hay partes importantes que, bueno, quiero ir eh, partiendo, ¿no? Reducir el estrés, la tensión física y mental. Entonces, ¿como para qué nos serviría la técnica de relajación? Generalmente cuando estamos ante una situación que nos provoca ansiedad, que nos provoca estrés, nuestra respiración cambia, es decir, se vuelve un poco más rápida. Entonces, estamos rápido y queremos hacer todo rápido, y entonces las cosas no empiezan a fluir. La tensión física nos podemos dar cuenta de ello, se puede manifestar a través de los músculos, obviamente, en donde, por ejemplo, dependiendo del deporte en el que ustedes practiquen, en el que ustedes enseñen, a veces los músculos se nos tensan y esto es debido
obviamente a esta falta, ¿no?, de movimiento. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para relajar cada uno de nuestros músculos? Los hombros, los brazos, las manos, a veces el pecho, la espalda, a veces el abdomen, a veces todo el tronco inferior, todo este tren inferior que se nos puede estar tensando físicamente, y entonces eso hace que nuestro rendimiento, es decir, cuando queramos hacer algún tipo de movimiento, como alguna brazada, como pegarle a la pelota, como atrapar la pelota, como algún tipo por ejemplo, saltar la valla, entonces nuestros músculos los sentimos demasiado tensos. Y esto incluso puede provocar algún tipo de lesión. ¿Qué sucede entonces cuando hay tensión mental? Seguramente todos quienes estamos aquí hemos sentido algún tipo de tensión mental. Esta tensión mental que no nos permite pensar claramente, que no nos permite tomar decisiones de manera importante. Esa tensión mental también necesitamos reducirla, es decir, tomar la atención necesaria para poder competir, para poder entrenar. Eso siempre nos va a servir mucho. Y entonces podamos optimizar el rendimiento, ¿no? O sea, es decir, poder tanto optimizar el rendimiento de nosotros como deportistas, como de nosotros como entrenadoras y entrenadores. Y esto evidentemente aplica no solamente para los deportistas, para estos quienes están en este momento compitiendo, sino también aplica para los entrenadores y entrenadoras, ¿sí? Estas técnicas buscan ayudar a los deportistas a gestionar sus emociones, mejorar su concentración y mantener un equilibrio entre la exigencia física y mental. Y entonces, estas técnicas hemos hablado en programas pasados, no solamente yo, evidentemente, sino también mis compañeras y compañeros quienes nos presentamos aquí los días viernes. Hemos hablado de la gestión de emociones, hemos hablado acerca de la concentración y entonces este equilibrio que puede haber entre nuestras exigencias, la exigencia psicológica y la exigencia física. Porque recordemos, y esto es algo muy importante que siempre me gusta tener muy en cuenta y aparte siempre compartirlo, que las cargas no solamente son físicas. A veces hablamos de la carga física, bueno, regularmente, ¿no? Generalmente hablamos de la carga física que va a tener un deportista dentro de su entrenamiento, dentro de su competición, pero muy pocas veces hablamos de esta carga psicológica, de la carga psicológica que tenemos, que tienen los atletas, que tienen los entrenadores y entrenadoras en relación a lo que van a vivir en ese momento, la dirección que le van a dar a la práctica, la dirección que le van a dar a su competición. Y entonces estas exigencias, pues evidentemente, que podemos también traducirlas como cargas físicas y psicológicas, necesitan obviamente un tratamiento. Y entonces, estas técnicas de relajación, la relajación que podamos tener, pues evidentemente nos va a ayudar de manera importante, favoreciendo entonces un estado de calma y enfoque que les permita alcanzar un máximo potencial. Y entonces, ojo, necesitamos también diferenciar que estas técnicas de relajación no solamente sirven para poder tener un estado digamos, de relajación total, de descanso total. Voy a hablar de dos momentos. Un momento en donde necesitamos tener esta relajación para poder descansar, para que cuando estamos a punto de dormir, cuando estamos ya a punto de descansar como tal, podamos tener esa relajación que nos lleva al sueño profundo. Y hay otro tipo de relajación que nos permite competir al máximo nivel de nuestras capacidades. Y esto es que nosotros podamos encontrar ese equilibrio cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo, en donde esta relajación nos permita, como ya lo dije antes, tener los músculos adecuadamente para poder tener los movimientos
adecuados para poder rendir de buena manera. Seguramente todos quienes estamos aquí, en algún momento, justamente en el arranque, en ese arranque de cada uno de los deportes, nos sentimos tensos, sentimos que nuestra cabeza está girando, no podemos controlar nuestros pensamientos, de repente pensamos en cosas catastróficas de lo que puede suceder durante nuestra práctica o nuestra competición, y entonces necesitamos regresar a la calma, regresamos, respirar, necesitamos tranquilizarnos, necesitamos bajar nuestro urosal, ¿no? Bajarlo, y encontrar entonces ese estado óptimo, entre estar aquí, vamos a poner estos extremos, demasiado, muy poco, y entonces poder empatarlo y encontrar justamente en nosotros cada uno de los niveles óptimos para rendir de mejor manera en cada uno de nuestros deportes. Y obviamente dentro de las clasificaciones de los deportes hay otra parte importante. No vamos a tener la misma relajación, por ejemplo, un corredor de maratón, como un jugador de rugby, tampoco va a tener la misma relajación un arquero o una arquera que un jugador de voleibol. Y así podemos ir diferenciando entre cada uno de los deportes, de las disciplinas deportivas y los grupos de deportes, en donde podamos encontrar una relajación adecuada, acorde a cada uno de las disciplinas deportivas. Entonces, en resumen, ¿no? de esta diapositiva, las técnicas de relajación favorecen la calma y el enfoque que permite alcanzar su máximo potencial. Aquí hay una parte siempre importante de la que yo hablo. Siempre es eh, ¿cuál es el deporte que practicas y cómo puedes encontrar tu máximo potencial y tu estado ideal de rendimiento? El estado ideal de rendimiento es algo, es un concepto de lo que habló James Loehr. Además de ser psicólogo, era un entrenador de tenis, es un entrenador de tenis porque aún vive. Y él, mediante algunos pasos, algunas técnicas, que entre ellas está la técnica de relajación, pero que la técnica de relajación es la base para poder alcanzar cada uno de este estado ideal de rendimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. También quiero platicarles que en cuanto a la respiración, por ejemplo, todo vamos a partir de la respiración. Y entonces, cuando hablamos de respiración, pues todos quienes estamos aquí, todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, pues obviamente respiramos, ¿no? No es un acto involuntario, no estamos pensando en algún momento en que tengo que respirar, ya es tiempo de respirar. Estamos respirando constantemente, pero en estas técnicas de relajación lo que necesitamos, obviamente, es aprender a respirar de manera adecuada. Y entonces estas respiraciones nos pueden ayudar y nos pueden sacar también de algún tipo de conflicto que podamos tener durante nuestros entrenamientos o durante nuestras competiciones. Regularmente, por ejemplo, en cualquier disciplina deportiva, a veces tenemos que forzar nuestra respiración para poder recuperarnos más rápido. Pero ahora imaginemos que podamos tener una técnica que nos pueda ayudar a recuperarnos más rápido, a que saber en qué momento puedo yo ocupar esta técnica de relajación, tanto, insisto, en los entrenamientos, tanto como en las competiciones. Bien, vámonos entonces a lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos principales de las técnicas de relajación en el deporte? Pues obviamente controlar el estrés y la ansiedad, reducir los nervios, el estrés que puede surgir antes o durante una competición. Aquí puede ser antes, durante o incluso después de una competición. Esto siempre
es muy importante porque a veces pensamos, y con base en mi experiencia, a veces pensamos que el relajarnos solamente es para antes de una competición, para antes de un entrenamiento. No necesariamente. Podemos hacerlo antes, efectivamente, pero que también lo podemos hacer durante y después de una competición. Y este antes, pues nos va a ayudar a rendir de buena manera. Este durante nos va a ayudar también a poder mantener ese flujo de rendimiento que vamos teniendo y además, eh, bueno, este flujo de rendimiento y además al final nos va a ayudar de manera importante a poder descansar y recuperarnos de lo que nos está, después del desgaste físico-mental que hayamos tenido durante la competición. Esto, a su vez, va a impactar en el aumento de la concentración. Ayudar a los atletas a enfocarse en sus objetivos y en el momento presente. Regularmente, cuando tenemos algún tipo de falla durante algún entrenamiento, durante alguna competición, tendemos a desconcentrarnos, es decir, a quedarnos en el error que cometimos y entonces eso no nos permite seguir avanzando en lo que estamos haciendo. Justamente en la concentración que necesitamos tener durante cada una de nuestras competiciones. Entonces estamos hablando desde una carrera de 100 metros que puede durar entre 8 y 10 segundos, mantener esos 8 o 10 segundos hasta, por ejemplo, vamos a pensar en un juego de tenis, vamos a pensar en un juego de béisbol donde el tiempo exactamente no está medido, pero que sí podamos tener, por ejemplo, algún tipo de contratiempo durante cada uno de de los sets, de las entradas, siguiendo estos ejemplos de las disciplinas deportivas de las que les hablé. Y entonces, saber que puedo regresar, puedo concentrarme y puedo mantener toda la atención, ¿no? Que nos lleva a la concentración y entonces poder nosotros mantener todo ese tiempo la concentración sin regresar al error y enfocándonos en la parte que sigue. Y obviamente la respiración para esto nos va a ayudar de manera importante. Y bueno, también va a impactar en la mejora del rendimiento, facilitar una ejecución más fluida y eficiente de las habilidades deportivas. Eh, en un primer momento, cuando empezamos a platicar el día de hoy, les hablaba que la respiración, que nos lleva a la relajación y también a la activación, nos puede ayudar para mejorar nuestro rendimiento, ¿sí? Que tener una ejecución fluida, eficiente en cada una de nuestras habilidades deportivas. ¿Qué es lo que normalmente hacemos de manera, pues lo voy a decir así, de manera inconsciente, cuando estamos en el entrenamiento, cuando estamos en la competición? Metemos aire, ¿no? A veces incluso hablamos, nos expresamos más rápido, es que nos están ganando y entonces nuestra respiración cambia. En esos momentos, por ejemplo, las técnicas que no necesariamente tienen que ser en el salón, no necesariamente tienen que ser en la oficina, no necesariamente tienen que ser en las tribunas. En esos momentos tengo que recordar, necesito recordar que mi respiración tiene que ser más pausada. ¿Eh? Entonces empiezo a respirar, meto aire para que empiece a calmar un poquito todo lo que implica nuestro sistema, ¿no? El sistema nervioso. Si nosotros controlamos la respiración, evidentemente ustedes quizás están pensando, bueno, por ejemplo, el básquetbol que es ida y vuelta, ¿en qué momento puedo yo relajarme? En el básquetbol, por ejemplo, y ese es algo que siempre me interesa bueno, es de mi interés. Cuando, por ejemplo, estamos en el ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y de repente tiene que suspenderse por unos instantes el juego porque hay un tiro libre. Y entonces a mí es a quien me toca hacer el tiro libre, ¿sí?
necesito bajar mi energía. Mi energía de ese ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, tiene que bajarse para entonces poder enfocar mejor lo que hablábamos hace un ratito, la atención, mi concentración en meter el tiro libre, porque entonces de algo muy general se puede volver en algo muy particular. Esto es que mi atención tiene que estar dirigida a un punto en donde necesito bajar mi respiración, mi energía, mi ritmo cardíaco para entonces poder hacer el tiro libre. ¿Sí? Y entonces en cada uno de los deportes nosotros podemos encontrar cómo sería poder relajarme en ese momento para que mi rendimiento sea mejor. Y entonces, seguramente han visto en la televisión, sobre todo quienes ven la NBA, quienes en algún momento durante los Juegos Olímpicos ven el básquetbol, ahí botan dos veces, meten aire, exhalan y tiran. Viene otra vez, botan la pelota, respiran y nuevamente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el tenis. Hay Rafa Nadal, que acaba, pues, recientemente, acaba de retirarse. Si ustedes ven un video de Rafa Nadal, pues lo van a ver que él tiene muchos de estos rituales, les voy a llamar así, en donde recupera, respira, tiene incluso da la espalda a su contrincante y entonces él ahí tiene este momento en donde pueda relajarse nuevamente y regresar a la acción. Entonces, esta mejora del rendimiento justamente es a la que me refiero, en donde facilitamos una ejecución más fluida y eficiente de cada una de nuestras habilidades deportivas. La recuperación física y mental, promover la recuperación después de entrenamientos intensos o competencias, por ejemplo. Cada uno de nosotros, cuando acabamos sobre todo las prácticas, y digo sobre todo porque pues obviamente son más seguidas. ¿Qué métodos usamos para poder relajarnos? Todos hemos escuchado, incluso todos nos hemos sentido alguna vez de esas ocasiones en donde estamos listos para descansar, ya estamos en nuestra cama y estamos tan cansados, es decir, nos duelen tanto los músculos, hubo tanto desgaste físico que no podemos dormirnos. Estamos cansados, pero no podemos dormirnos. Y esto es porque a lo mejor nos atacan los calambres, porque a lo mejor sentimos algún tipo de tensión en alguna parte de nuestro cuerpo y entonces no sabemos cómo podemos hacer para poder descansar de manera óptima. Y al otro día despertamos y tenemos esa sensación siempre de dormir pero no descansé. Y eso justamente podemos ayudarnos con la relajación. Podemos recuperarnos después de estos entrenamientos, incluso después de unas competencias, incluso en algún tipo de viaje, ¿no? De repente, pues obviamente los deportistas viajamos de un lado a otro y estos viajes, pues también la respiración, la relajación nos puede ayudar a tener un mejor descanso. En la prevención de lesiones, al reducir la tensión muscular, puede llevar a lesiones. Lo decía en un primer momento cuando empezamos a platicar el día de hoy. A veces los músculos los tensamos, o sea, cuando tenemos algún tipo de ansiedad, cuando tenemos algún tipo de estrés, nos tensamos. Nuestro cuerpo tiende a tensarse. Entonces, imaginen en esta tensión algún movimiento brusco de alguna parte de nuestras extremidades. Esos movimientos bruscos nos pueden llevar a algún tipo de lesión, algún tirón, algún desgarre, ¿no? Algún movimiento que hagamos demasiado ligero o incluso demasiado brusco, nos puede llevar a algún tipo de lesión. Entonces, eso evidentemente, pues necesitamos cuidar. El fortalecimiento de la confianza, incrementar la seguridad del atleta en sus propias capacidades. Entonces,
¿Qué es lo que necesitamos de hacer de la relajación? Pues un hábito. Ahorita vamos a ver de manera muy rápida, porque además, como yo no los veo, no puedo obviamente tener una imagen de cada uno de ustedes y esta imagen me puede ayudar a saber cómo lo estamos haciendo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy pequeño que nos permita obviamente el tiempo, pero que además que nos permita el tiempo que les permita hacer a ustedes. Componentes claves de las técnicas de relajación. Esto es, nos va a ayudar a la relajación física, que es buscar reducir la tensión muscular acumulada, justamente de lo que estamos hablando ahorita. Perdón, e incluye métodos como la relajación muscular progresiva y el yoga. Hay muchos deportes y aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos nuestra asociación de yoga. En cuanto a la relajación muscular progresiva, yoga, por ejemplo, podemos empezar, si no la conocen y si la conocen también, la técnica de relajación de Jacobson, por ejemplo. Eso es algo con lo que podemos nosotros iniciar en esta relajación progresiva que va desde la parte alta de nosotros hasta la parte baja, iniciando por la cabeza, obviamente pasando por el tren de arriba, ¿no? El tren superior, brazos, hombros, codos, antebrazos, manos, el pecho, el cuello, los trapecios, el, el abdomen, y así llegando hasta la parte de los dedos de los pies, en donde nosotros podamos tensar cada una de esas partes, la frente, la cara, los hombros, los brazos, las manos, y entonces inhalar durante 5 segundos y soltar el aire, exhalar de manera tal que nos permita saber cuál es la diferencia entre cuando nos sentimos tensos y cuando nos sentimos relajados. Generalmente los deportistas, cuando tenemos algún tipo de lesión, cuando tenemos algún tipo incluso de tensión en partes del cuerpo, muchas veces se hace parte de nosotros. Es decir, tengo aquí en el trapecio, hay algo ahí que me tensa, pero como es algo que me sucede todos los días, entonces ya no le hago tanto caso. Y al no hacerle tanto caso, pues obviamente se vuelve crónico, se vuelve parte de nosotros y no nos damos cuenta que podamos estar tensos por alguna parte del cuerpo. Y entonces esta técnica de Jacobson, de la que les hablaba, nos puede ayudar también a saber que esas tensiones que tenemos en el cuerpo no son, no son normales, no son naturales. Incluso, pues como se dice muy coloquialmente, lo normal es que no sientas tensión. Eso sería lo normal. Entonces, aquí la relajación física, pues evidentemente nos va a ayudar de manera importante. La relajación mental ayuda a calmar la mente y a evitar pensamientos negativos o intrusivos. Muchas veces, así se lo digo a mis alumnos, así se lo digo a los jugadores, a los deportistas. A veces cuando va a empezar la competición, a veces cuando va a empezar algún tipo de práctica que tenga que ver con alguna evaluación, hacemos una historia y estas historias pueden ser desastrosas, puede ser, de repente hacemos una historia en donde un pensamiento le sigue a otro y este pensamiento se va uniendo a otro y entonces empezamos a hacer los eslabones y entonces ya tenemos de repente una cadena de estos pensamientos negativos, en donde en mi evaluación me voy a caer, me caigo, y entonces el entrenador o entrenadora me ve y me pone una mala calificación, y entonces no voy a competir, y entonces no voy a pertenecer al primer equipo, y entonces me caigo y se me cae el pase y no hago el tiempo necesario en el que está establecido para mi buen rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos toda una historia y esa historia, pues evidentemente nos va a llevar ahí, a donde toda esa historia que hice, ahí es donde me va a llevar. Entonces es importante que mediante la relajación mental nosotros podamos crear una historia más que desastrosa, una historia virtuosa.
en donde nosotros rendimos el máximo rendimiento, evidentemente acompañado con la técnica de relajación, en donde yo me miro, estoy haciendo una técnica de visualización, donde me miro, estoy rindiendo al mejor nivel, mis pasos son los mejores, mi salida es la mejor, mi atrapada es la mejor, mi brazada es la mejor, mi bateo es el mejor. Y entonces empiezo a hacer una cadena virtuosa en lugar de hacer una cadena negativa, la hago positiva y de repente eso me ayuda de manera importante. Esto se logra mediante la meditación, el mindfulness o la autohipnosis. Y entonces ustedes preguntarán si necesito, y esto obviamente no lo digo sarcásticamente, si tengo que ponerme en flor de loto y entonces cerrar todos mis chakras para poder tener un tipo de meditación, no necesariamente, ¿sí? El mindfulness, por ejemplo, es algo que tiene que ver con la atención plena de mi cuerpo, la atención plena de mi respiración y esta autohipnosis que yo mismo puedo infringirme. Y entonces, a veces, ¿no? A mí me pasa muy seguido que cuando hablamos de hipnosis, pensamos en este doctor que tiene un péndulo y entonces tenemos que seguirlo y no exactamente, sino llegar a este estado de contacto con nosotros mismos, en donde podamos incluso escuchar los pensamientos claros, poder calmarnos, poder rendir a un máximo de nuestro potencial, ¿sí? Y entonces esta relajación mental, esta relajación física, evidentemente va unida. Yo siempre creo que a medida que nosotros nos relajemos mentalmente, a medida que nos relajemos físicamente, nuestro rendimiento, pues evidentemente va a ser mucho mejor. Control de la respiración permite regular el sistema nervioso y alcanzar un estado de calma. Las técnicas de respiración profunda y rítmica son esenciales. Entonces, es aquí donde me voy a detener otro poquito, en donde vamos a hacer un control de la respiración. Quienes están viéndonos, obviamente, primero quiero decirles que si tienen algún tipo de problema cardíaco, pues lo eviten, ¿no? Nada más lo vean. Y quienes no tengan algún tipo de problema cardíaco, pues bueno, puedan practicarlo, siempre y cuando obviamente en el lugar en donde estén se los permita. Eh, lo ideal, obviamente, es hacerlo acostado, es hacerlo en la cama, en un espacio en donde podamos estar tranquilos. Pero en caso de no ser así, si están sentadas, si están sentados en alguna parte de su oficina o en alguna parte de su gimnasio, etcétera, etcétera, puedan ponerse lo más cómodos posibles, lo más cómodo que puedan. Yo, por ejemplo, ahorita estoy sentado. Si quieren estirar las piernas, si no quieren estirar las piernas, si las quieren mantener eh, como las tienen ahorita, cruzadas o totalmente, ay, perdón, se me fue, eh, bueno, que están sentados, pues. Van a poner una mano en su pecho y otra mano en el estómago. Y entonces van a hacer una respiración profunda, lo más profunda que puedan. Por favor, no inicien hasta que yo les diga. Primero, por favor, mantengan eh, la posición que les pido. Y entonces van a poner preferentemente la mano derecha en el pecho, preferentemente la mano izquierda en el abdomen. Y entonces van a hacer una respiración profunda, lo más profunda que puedan. Y cuando hagan esta respiración, por favor, dense cuenta cuál es la mano que se les va a levantar primero. Es decir, van a hacer la respiración profunda y van a exhalar igual, con calma. Y por favor, ahí me van a compartir en los comentarios, que ya veré yo en un rato más, cuál es
la mano que se les levantó primero. Entonces, ahora sí, después de no tener ninguna duda en cuanto a la explicación, por favor háganlo y por favor sean conscientes de cómo entra el aire y por favor también la conciencia de cuál es la mano que se les va a levantar primero. Saquen el aire con calma, no llevamos prisa, ¿sí? Y entonces ahorita yo voy a ver en los comentarios cuál es el, la mano que se les va a levantar primero. ¿Por qué esto es importante? Fíjense, evidentemente el aire cuando entra a nuestros pulmones entra pues por la tráquea, ¿sí? Pero a veces respiramos a esta altura, es decir, nuestra respiración es muy corta, no llega hasta el diafragma. Entonces, este ejercicio justamente es para que nosotros empujemos el abdomen, para que entonces la respiración llegue hasta el diafragma y podamos tener el impacto que necesitamos tener, que queremos tener. Entonces, la respiración profunda nos va a ayudar a todo de lo que ya hemos platicado. Nos va a ayudar a tranquilizarnos un poco para que en esos momentos en donde nosotros podamos tener una calma, podamos tomar un momento de calma en cada uno de nuestros deportes, por ejemplo, en tenis, ¿no? En tenis entre punto y punto, en voleibol entre punto y punto, en básquetbol, como les decía, cuando hacemos el tiro, el tiro libre, en fútbol, soccer, por ejemplo, cuando vamos a tirar algún tiro libre, cuando vamos se pasa un poco el partido por algún saque de meta, por algún saque de banda, etcétera, etcétera. En el fútbol americano, por ejemplo, entre jugada y jugada para poder recuperarnos mejor. En el rugby, de igual manera, cuando hay este tipo de pausas. Y así cada uno de los deportes donde podamos encontrar algún tipo de pausa que nos permita, obviamente, tener ese descanso, esa respiración y entonces regresarnos a la acción. La visualización e imaginería se usa para crear imágenes mentales de éxito, lo que justamente les decía hace un rato acerca de la historia, de estas historias que creamos. Bienestar o relajación, cómo me gustaría verme, cómo me gustaría entrenar el día de hoy, qué es lo que me hace falta por mejorar, qué es ese movimiento que todavía me falta un poquito de perfeccionar, de pulir, de detallar. Entonces, inmediatamente, mediante la respiración, acompañado de una respiración, estoy imaginando, estoy pensando cómo lo voy a hacer, de qué manera tengo que hacerlo, cómo me voy a ubicar en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Refuerza la confianza y prepara al deportista para enfrentar situaciones específicas. Estas situaciones, pues evidentemente que nos encontramos tanto en los entrenamientos como en las competiciones. El manejo emocional ayuda a canalizar emociones como frustración, miedo o el exceso de entusiasmo. ¿Qué sucede con el exceso de entusiasmo? Que a veces estamos demasiado desbordados en emociones, ¿no? Porque hicimos un buen punto, porque ganamos el primer set, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto necesitamos regularlo, regresarlo a esto de lo que les hablaba hace ratito. Aquí están los extremos, acá hay demasiado, acá hay muy poco, y entonces necesitamos tener una media. Y esta media es justamente esta canalización de emociones, esta gestión de emociones, por ejemplo. ¿Qué sucede si pierdo el primer punto? Bueno, pues hay todavía más puntos. Me frustro demasiado, entonces necesito regresar a la acción, porque esa frustración me va a afectar para el siguiente punto, ¿sí? Ahorita son cosas que de repente ya no puedo cambiar. Nos anotan primero, pues bueno, así es la competición, así son por ejemplo, en el caso, ¿no? Del fútbol americano.
que es más a lo que yo me dedico. Nos anotan primero, pues sí, así es el fútbol, así es el deporte, nos van a anotar, pero también nosotros vamos a anotar. Aquí se trata de anotar, de quien anote más puntos, pues obviamente es el que gana, ¿sí? Y este miedo que a veces tenemos de competir, de ese primer batazo, de ese primer pitch, de ese primer saque, de esa primera abrazada, de ese primer movimiento que nos, de cierta manera nos puede definir algún tipo de cosas, y ese miedo, pues que además en el manejo emocional, en estas canalizaciones, en esta gestión de emociones, pues obviamente la respiración y la relajación nos pueden ayudar de manera importante. ¿Por qué son importantes en el deporte? El rendimiento no depende únicamente del estado físico, ya lo platicamos. Factores psicológicos como el estrés competitivo, la presión del entorno o la autocrítica pueden interferir en la capacidad de un atleta para desempeñarse de manera efectiva. Las técnicas de relajación permiten, pues, equilibrar la energía física y mental, como ya lo vimos, ¿no? Necesitamos que nuestros músculos y que nuestra mente esté empatada, ¿no? Esté al mismo nivel para poder nosotros competir al nivel que realmente queremos competir. Evita el agotamiento emocional. Hay deportes, por ejemplo, hay veces que en el tenis puede haber un juego de 3 horas, ¿no? Puede haber un juego de 2 horas. Hay deportes en donde está bien establecido eh, cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo, el béisbol se puede ir a extra innings, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este agotamiento emocional, esta energía física, mental, ¿no? Necesitamos nosotros renovarla en cada uno de los momentos. Y esta renovación nos va a ayudar la respiración y la relajación que podamos tener. Recuerden, por favor, hace ratito les hablé acerca de esta relajación que nos ayuda a descansar, ¿sí? Que es, digamos, vamos a suponer en una U invertida, imaginemos una U invertida, en donde aquí abajo, ¿no? Esta U invertida, esto nos hace descansar completamente, y acá arriba es la que nos permite que nuestros músculos, nuestras articulaciones, estén listos para realizar el movimiento que estoy pensando, el movimiento que estoy imaginando. Evitar el agotamiento emocional, como ya les decía, enfocarse en las metas y eliminar distracciones. ¿Cuáles son todas las distracciones que puede haber durante una competición? Ustedes piensen, ustedes analicen cuáles son todas esas distracciones que hay durante sus competiciones, que hay durante sus entrenamientos. ¿Cómo podemos eliminarlas? ¿Cómo podemos centrarnos, enfocarnos exactamente en lo que necesitamos? ¿Qué es lo importante de cada uno de nuestros deportes? ¿Qué es importante fijarme o no fijarme? Una de las distracciones más que creo que comparten todos los deportes, pues obviamente es la tribuna, la gente externa que está ahí, ¿no? Que nos grita, que nos dice, que nos aplaude, que nos alienta o incluso que nos abuchea. Mejorar la autoconfianza es esencial para competir a niveles altos. Seguramente, pues, obviamente todos queremos rendir a un buen nivel, a un nivel alto, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros no solamente ejercitar los músculos, no solamente ejercitarnos en el gimnasio, no solamente ejercitarnos en el campo, sino que tener el complemento de la parte mental. Y esta parte mental, pues, evidentemente, una de las partes más importantes es la relajación y la respiración. El aumento excesivo de activación, por ejemplo, que nos estamos hablando de estos extremos, justamente de los que les estaba hablando, tiene su fuente normal en un proceso de estrés que sufre el deportista. ¿Qué pasa con el estrés? Pues nos van ganando, voy perdiendo, y entonces empieza el estrés porque necesito reponerme. Y bueno, pues obviamente necesitamos tener el paso 1, el paso 2, el paso 3, y no pasar al paso 3 sin pasar por el 2. ¿Sí? Percibe un desequilibrio entre la demanda física y psicológica de la tarea y su capacidad de respuesta ante esta tarea, y anticipa la situación como una amenaza. Entonces, cuando vienen estos momentos, pues necesitamos bajar nuestra energía, necesitamos bajarlo, y eso
lo vamos a lograr mediante la relajación. En consecuencia, el deportista sufre una respuesta de ansiedad caracterizada por una sobreactivación fisiológica, es decir, pues nuestro corazón empieza a latir más rápido y eso hace que nuestra sangre fluya de manera más rápida y ahí es donde, pues, seguramente han escuchado hablar del cortisol, de este cortisol que empieza a, la adrenalina, que empieza a circular en todo nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cuáles son nuestras respuestas fisiológicas ante una situación de miedo? Pues es enfrentar o huir. Y entonces esto justamente es lo que necesitamos controlar a través de la respiración, a través de una técnica de relajación. La inseguridad y en consecuencia deterioro del rendimiento. Entonces, estas respuestas de ansiedad que podamos tener, recuerden siempre, o sea, dentro de en la gestión emocional, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con nosotros en estos momentos en donde o enfrentamos o huimos? ¿Sí? Y entonces, una manera de poder enfrentarlo en el deporte, pues es tratar de tranquilizar. ¿Algún ejemplo de aplicación? Hablaba hace ratito de diferentes deportes. Un corredor de maratón podría usar la respiración diafragmática para calmarse antes de la carrera. ¿Y por qué antes de la carrera? Porque imaginen correr 42 kilómetros, siempre estar pensando en relajarse, ¿no? Pero sí podemos pensar en tener una respiración óptima en cada uno de los kilómetros. Mi primera meta, 5 kilómetros, mi segunda meta, otros 5 kilómetros, o después de 10 kilómetros, o después cuando pase los 15 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, visualiza su éxito durante la competencia y practicar relajación muscular progresiva para recuperarse después de cruzar la meta. Y este es un ejemplo de un corredor de maratón, pero podemos usar ejemplos de deportistas, por ejemplo, de un deportista, de un corredor de 100 metros, de una corredora de 110 metros con vallas, y así sucesivamente, cómo podemos usar cada una de las técnicas de relajación, cada una de las técnicas de respiración en cada uno de estos disciplinas deportivas. Y bueno, ahí está mi correo electrónico, cesar.belmonte@deporte.unam.mx. Por favor, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si quieren compartir incluso alguna experiencia, por favor escríbanme, ahí estaré pendiente. Siempre digo esto, si seguramente me han visto en algunas otras sesiones como esta, a veces me tardo en contestar, pero bueno, finalmente sí contesto. Entonces, como les decía, los voy a leer en los comentarios ahorita que termine la sesión. Voy a leer en sus comentarios, tanto a ver cómo les fue en la técnica de relajación y pues darles algún tipo de comentarios para interactuar con ustedes. No me resta más que agradecer a todas, a todos y cada uno quienes estuvieron aquí el día de hoy acompañándonos. Recuerden que, bueno, pues año nuevo, empezamos con una nueva programación de todos los viernes aquí en este espacio, que por cierto agradezco a la Dirección General del Deporte Universitario, este espacio de psicología deportiva. Y bueno, pues reiterarles feliz 2025, que todo se vaya cumpliendo, todas sus metas deportivas, obviamente que es algo que nos compete, que este año tengamos muchos mejores resultados individuales en equipo para nuestra universidad. Muchísimas gracias y buen día a todas y a todos.